Seguimos en negocios en imagen. El fin de semana se confirmó la resolución del Tribunal Laboral en donde pues le terminó dando la razón a un buen número de ex trabajadores y jubilados de Mexicana de Aviación en contra del laudo que unos 230 más o menos jubilados pues estaban litigando de muchos meses atrás. Ese grupo de 230 tenía un laudo a su favor y no estaba de acuerdo en cómo se iban a repartir los 840 millones de pesos que el gobierno federal acordó para la compra de algunos activos de Mexicana, preponderantemente la marca. Y bueno, pues como el fallo fue a favor de el conjunto mayor de extrabajadores, pues el presidente López Obrador lo celebró el sábado y adelantó que sí se va a poder utilizar la marca Mexicana de Aviación para su nueva aerolínea que va a operar la Secretaría de la Defensa Nacional, insiste, el 1 de diciembre próximo. Vamos a platicar con Joaquín Ortega, abogado laboral de los trabajadores jubilados de Mexicana, bueno, de un grupo de jubilados. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas tardes. Muy bien, Darío, agradeciendo el espacio nuevamente. No, Es hombre, muy útil. para nada, no tienes nada que agradecer. También te saluda Rogelio Varela. Saludos. Rogelio, muy buenas tardes. Muchas Gracias, Joaquín. gracias. Joaquín, pues tu punto de vista, tú has seguido muy de cerca este larguísimo proceso y nos interesa mucho tener tu opinión sobre pues este desenlace en relación con la marca Mexicana de Aviación y sobre todo pues el beneficio para los trabajadores y extrabajadores más bien de Mexicana. Pues es una buena noticia el que los trabajadores puedan tener acceso a estos recursos, que aunque significan poco menos de un 10% de la liquidación, es aproximadamente 3 meses de salario. De cualquier manera, para ellos es un alivio importante tener estos recursos próximos. Es muy conveniente también que se conserve la marca Mexicana de Aviación para una aerolínea y con esto pues se va prácticamente una parte importante del patrimonio de Mexicana de Aviación. Todavía queda pendiente el título de concesión y el título de concesión es realmente el cuerpo de cualquier empresa de aviación. Existe una empresa de aviación cuando la Secretaría de Comunicaciones le otorga autorización para explotar comercialmente el espacio aéreo nacional. Es este permiso, esta autorización para explotar el espacio aéreo nacional, lo que convierte un capital en una aerolínea. En el caso de Mexicana de Aviación, con el ejercicio de este derecho durante 90 años, se acumularon una gran cantidad de derechos que derivan de ese título. 4.119 slots, 156 rutas, la mayor parte nacionales, pero una parte muy importante hacia los Estados Unidos de América. Realmente Mexicana de Aviación es la empresa no norteamericana que mayor cantidad de rutas y de slots tenía en ese país. Ese es un patrimonio sumamente importante y se ha confundido mucho la marca de Mexicana con Mexicana misma. Mexicana es su título de concesión. Queda eso y quedan los bienes que se aportaron al fideicomiso MRO. Son bienes a los que renunciaron Banorte, Bancomext y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para librarse de una demanda de sustitución patronal que al haber ellos asumido la totalidad de los bienes de la aerolínea prácticamente tomaban el papel de esa aerolínea en su responsabilidad laboral y para librarse esos bienes que ya habían capturado mediante una separatoria de ejecución de sus garantías fideicomitidas, las aportaron a este otro fideicomiso para beneficio de los trabajadores, no en su totalidad, aportaron aproximadamente 2/3, algunas, otras la mitad del capital al que tenían derecho al cobro. En esa forma capitalizaron al MRO, lo sacaron del concurso mercantil, constituyeron un fideicomiso de administración y pago
que se encarga de mantener en condiciones productivas el MRO para poder sacar de su venta el pago de los trabajadores. Son las dos cosas que quedan de Mexicana de Aviación, pero lo más importante, insisto, es el título de concesión, porque los derechos que se adquirieron con el ejercicio de ese título no se adquieren en un santiamén, ni cualquier empresa logra ese tipo de derechos. Y se ha descuidado porque el síndico no lo reportó dentro del inventario de venta de la empresa, y por eso es que ya la gente piensa que con la venta de la marca y de los edificios se acabó por completo el patrimonio de Mexicana y queda ese importantísimo, importantísimo pendiente. Claro. Joaquín, entonces, por lo que nos comentas, los trabajadores todavía podrían, digamos que, litigar, pelear en los tribunales estos derechos que tenía Mexicana, cuando muchos de estos slots pues ya los tienen otras aerolíneas. Sí, en el acta con la que el juez del concurso mercantil del Distrito Sur de Nueva York admitió el juicio mexicano como un juicio extranjero, dice claramente que de ninguna manera podrá privarse a Mexicana de Aviación de los contratos, de la vigencia de los contratos para el uso de espacios aeroportuarios y los derechos que hayan adquirido con este tipo de contratación, sino en el caso de que dejaran de pagarse al aeropuerto los arrendamientos. Pero sucede que fue tan rápido esta forma como el gobierno mexicano se dio rutas y se dio slots, que no se cumplió el término de impago que hubiera hecho posible la rescisión de los contratos. De modo que la mayor parte de los slots que Mexicana de Aviación tiene como derecho adquirido en los Estados Unidos siguen vigentes y únicamente están siendo explotados por otras aerolíneas. Una de las cosas que se debieron haber pagado y que el gobierno de México otorgó gratuitamente es el usufructo de esos slots. Y es otra de las cosas que los trabajadores no solo podrían pelear, sino que ya empezaron a pelear, por lo menos los que yo trabajo. A ver, Joaquín, yo me quiero regresar al tema del título de concesión. ¿El título Sí. de concesión no pierde vigencia? El título de concesión mantiene su vigencia hasta su término, y el término que está fijado para Mexicana de Aviación es 2030, Ok. de modo Entonces, que está bien. ¿cuál sería la forma de trasladar ese título de concesión a la nueva aerolínea de la Sedena? Pues nosotros le habíamos sugerido al presidente de la República que asociado con los trabajadores pudiera transferirse ese título de concesión a la aerolínea que va a administrar Sedena, y hablaba de asociado con los trabajadores porque podría írseles pagando su liquidación en plazos, pero no dejarlos sin liquidación. O sea, pero Y ¿cuál podría liquidación? La además, liquidación o sea, la repartición de estos 840 millones de pesos, ¿a eso te refieres como liquidación? no, porque eso no es una liquidación, eso paga exclusivamente 3 meses de salario. La liquidación total de los trabajadores equivale aproximadamente a 9.000 millones de No, pesos. hombre, pero pues eso no lo tiene el gobierno ni lo va a pagar. No, nosotros le proponíamos al gobierno que no lo pague. Le proponíamos al gobierno una fórmula de asociación para que los trabajadores pudieran tener acciones eh, de nivel cero en términos de participación en las tomas de decisiones, pero como parte del patrimonio, como se hizo en un principio con las acciones de Telmex, no sé si recuerdes, Ujú. porque eso ayudaría bastante a los trabajadores a aliviar su situación. Podrían volverse a dar de alta en el Seguro Social, podrían además tener la esperanza de no perder completamente su patrimonio. Pero lo más importante para México, Darío, es que México conservaría estos derechos comerciales aeronáuticos que no tiene ninguna otra aerolínea, y Bien. que una aerolínea nueva como la que va a administrar Sedena va a tardar 100 años en lograr. Pues Joaquín Ortega, que quede esta charla pendiente porque hay muchas dudas todavía alrededor de qué va a pasar con los trabajadores y qué va a pasar con activos de Mexicana y sobre todo trámites que tendrá que hacer este gobierno federal para poder echar a volar la aerolínea estatal en 1 de diciembre. ¿Tú crees que lo pueda lograr el 1 de diciembre? Pues sí, se puede tener el certificado de aeronavegabilidad, tarda en términos normales 3 meses, Ujú.
pero una vez que los toma en sus manos el gobierno y ese propio gobierno el que lleva a cabo este trámite, sí es posible que tengan el certificado de aeronavegabilidad y aunque tengan una sola ruta o dos, ya puede iniciar a prestar servicios la aerolínea. Nos va a dar mucho orgullo que aparezcan los aviones pintados como Mexicana de Aviación y que aparezca otra vez volando Mexicana de ¿Y los Aviación. trabajadores, los pilotos sobrecargos y demás, qué serán Esos elementos de Sedena? no tenemos la menor idea Bueno, quién va a formar parte del personal es de que esa aerolínea. esas son las grandes dudas. Nos tenemos que ir a un Exacto. corte, Joaquín Ortega. Muchas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias a ustedes. Vamos.